¿Sabés qué es esto? Es carbono. Es frágil, sucio y opaco. Si lo acercas al fuego se consume y se hace ceniza. ¿Y sabés qué es esto otro? Técnicamente también es carbono. Son el mismo elemento, pero uno es basura y el otro es una joya. ¿Cuál es la diferencia? ¿Suerte? No, ¿qué va? La diferencia es la presión y la temperatura. Si hoy te has levantado sintiendo que la vida te está aplastando, que tu matrimonio es un horno o que tu trabajo te está exprimiendo hasta la última gota de energía, tengo una noticia urgente para ti. No te están destruyendo, te están transformando. La religión te enseña a maquillar el carbón. Te dice que sonrías y que portes un buen aspecto, que te portes bien. Eso es cosmética, eso es el cosmo, es como se define la palabra mundo, ¿vale? El mundo es el cosmo, es la cosmética. Pero el evangelio es química, es un cambio metabólico. Esto es la vida cristiana normal. Hoy en este tiempo de lectura en la que estamos en los mensajes de vida, estamos en el capítulo 12 del libro de Génesis. Y vamos a descubrir por qué el arquitecto permite ese calor insoportable en tu vida. Vamos a ver cómo pasar de ser madera que se quema a ser oro que permanece. Así que límpiate el polvo porque vamos a entrar en el proceso y en la fase de ingeniería pesada. Soy Francis de Innovalini.com. ¡Empezamos! Si quieres participar de estas reuniones, contáctame al WhatsApp. Te dejo los datos de contacto en la caja de descripción de este video. Ok, mensaje número 12. La transformación para la edificación en el fluir de vida. En este mensaje quisiera considerar, a modo de paréntesis, los materiales preciosos que se revelan en varios pasajes de la Biblia. Génesis capítulo 2, versículo 10 al 12. Menciona tres categorías de estos materiales. Dice Génesis capítulo 2, versículo 10, salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del primero era Pisón, es el que rodea la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno, y allí también hay bedelio y ónice. Por favor, los hermanos que tienen micrófonos abiertos los puedan cerrar hasta que puedan tener oportunidad de hablar, así no me distraigo, ¿vale? Menciona 3 categorías de estos materiales: el oro, las perlas y las piedras de ónice. Apocalipsis capítulo 21 habla de oro, de perlas y de variedades de piedras preciosas. Génesis capítulo 2, versículo 11 al 14 y versículo 18 al 21. Si leemos Éxodo capítulo 28, desde el versículo 6 hasta el 21, descubrimos que unas piedras de ónice engastadas en monturas de oro fueron colocadas sobre los hombros del efod. Yo antes de avanzar quiero compartir qué es el efod. Es más bien para tener constancia de ello, ¿vale? Para que no surja un interrogante y ¿qué es eso? Entonces, como estoy grabando, voy a ponerlo aquí. El efod de oro del sumo sacerdote israelita era una prenda extravagante hecha de lana, lino e hilos de oro. La lana es de color azul púrpura o escarlata, como se menciona en Éxodo capítulo 28 del versículo 6 al 14. Sin embargo, la forma exacta del efod es desconocida. La presencia de hombreras indica que colgaba de los hombros, además de su uso de la faja, indica que se extendía por debajo de la cintura. Lo que han logrado tipificar es una pieza cuadrada con una banda que atraviesa el hombro por la espalda y luego baja por la espalda y se ajusta a la altura de la cintura para poder sostener esas 12 piedras que tenía esa pieza, esa prenda extravagante. Y también quiero explicar cuál es la tipología de esto, ¿vale? Dice, el efod
Era una prenda sagrada que servía como elemento central en el servicio sacerdotal y en la relación entre Elohim y su pueblo en el Antiguo Testamento. Su principal función era actuar como símbolo de conexión entre lo divino y lo humano, representando la majestad, autoridad y humanidad de Elohim. Era una prenda exclusiva para el sumo sacerdote, que lo distinguía de los demás sacerdotes y reflejaba su papel como mediador entre Elohim y el pueblo de Israel. El efod del sumo sacerdote estaba hecho de oro, azul, púrpura, escarlata, lino fino, tejidos artísticamente y adornado con 2 piedras de ónices que llevaban los nombres de las 12 tribus de Israel, simbolizando la protección divina y la representación del pueblo ante Elohim. Además de su función simbólica, el efod tenía un papel práctico en los rituales religiosos. Se usaba durante las ceremonias importantes como ofrendas y sacrificios, y era parte de la representación ceremonial para servir en el tabernáculo y posteriormente en el templo. El efod también estaba asociado con el pectoral del sumo sacerdote, al que se sujetaba el Urim y el Tumim, objetos utilizados para consultar la voluntad divina en asuntos importantes para la comunidad. En este sentido, el efod servía como medio de comunicación con Elohim, permitiendo al sumo sacerdote obtener guía divina, como se evidencia en el caso de David, quien usó el efod para buscar la voluntad de Elohim durante su huida de Saúl. En la teología cristiana, el efod se interpreta como una prefiguración del ministerio sacerdotal de Cristo, quien, como nuestro gran sacerdote, sumo sacerdote, representa a los creyentes ante Elohim e intercede por ellos permanentemente. El efod también simboliza la santidad y el llamado de una vida apartada para Elohim, extendiéndose más allá del sumo sacerdote a toda la nación de Israel, llamado a ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Aunque el efod era una prenda sagrada, también aparece en el contexto negativo, como cuando Gedeón y Micaía fabricaron efod idólatras que llevaban al pueblo a la idolatría, destacando la importancia de su uso correcto y su significado espiritual. Bueno, esto es una explicación que he querido dar simplemente porque hay veces que parecen cosas extrañas y entonces como no tenemos mucho por la mano, quería aportarlo. También para los que oyen en diferido, que es muy probable que no lo supieran, y aquí tenemos esa explicación. Continúo con la lectura. Y que sobre el pectoral llevaba el sumo sacerdote, se montaba 2 piedras preciosas. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 12, también se mencionan los materiales preciosos. Pablo dice que debemos mirar cómo sobreedificamos la iglesia, que debemos edificar con oro, plata y piedras preciosas. Aunque Pablo reemplaza las perlas por la plata, las otras 2 sustancias siguen siendo las mismas. El Señor Yeshua habló de piedras cuando dijo a Pedro que este era una piedra para la edificación de la iglesia. ¿Lo recuerdan en Mateo capítulo 16, versículo 18? Bueno, más adelante Pedro, en su primera epístola, dijo que todos somos piedras vivas con las cuales se edifica una casa espiritual. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5. También debemos prestar atención a una palabra sumamente crucial en el Nuevo Testamento. Transformación. Esta palabra es traducida acertadamente del griego en Romanos capítulo 12, versículo 2, donde dice que debemos ser transformados por la renovación de nuestra mente. Y en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, donde dice, transformaos en la misma imagen. De modo que en el Nuevo Testamento la palabra griega traducida transformación se usa por lo menos 2 veces.
El equivalente en nuestro idioma es cambio metabólico. La transformación no es meramente un cambio exterior, sino un cambio orgánico, un cambio metabólico. Transformar significa convertir una sustancia de una forma y elemento en otra forma y elemento. Las piedras preciosas son producidas por el proceso de transformación. Este es el significado de la transformación. Muchos cristianos no saben que la Biblia habla de la transformación, así que dedicaremos este mensaje a dicho asunto. En los mensajes anteriores vimos el propósito eterno de Elohim, el cual consiste en expresarse a sí mismo y en expresar su dominio por medio del hombre. En su deseo de cumplir ese propósito, Elohim creó al hombre de una manera específica, como una vasija que lo contuviera a él como vida. Por consiguiente, Elohim creó al hombre con un espíritu humano para que éste se relacionara con él, lo recibiera, lo retuviera y lo asimilara en todo su ser. Después de crear al hombre de esta manera, Elohim lo puso en el huerto en cuyo centro estaba el árbol de vida. Junto con el árbol de vida se encontraba un río de agua viva. Y en la corriente de ese río había oro, perlas preciosas, piedras de ónice. Génesis capítulo 2 los describe claramente. ¿Qué significa esta descripción? Sabemos que la Biblia es muy económica. En ella no se desperdicia un solo párrafo, frase o palabra. Cada palabra es dada por el aliento de Elohim, como lo menciona en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Por tanto, debemos conocer la razón por la cual Elohim usó casi un capítulo entero para describir un huerto, un árbol, un río y 3 materiales preciosos. ¿Qué significa todo esto? Bueno, la Biblia entera constituye la revelación de Elohim y la mayoría de las semillas de esta revelación fueron sembradas en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Por ejemplo, Elohim, el hombre y la vida son algunas de las semillas sembradas en Génesis capítulo 1 y desarrolladas en toda la Biblia. Las semillas sembradas en Génesis crecen en los siguientes libros de la Biblia y particularmente en el Nuevo Testamento, produciendo un cultivo de las epístolas y una cosecha en Apocalipsis. Casi todo lo que se siembra en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 es segado y forma una gran cosecha en el libro de Apocalipsis. Basándonos en ese principio, consideraremos algunos puntos que aparecen tanto en Génesis como en Apocalipsis. En Génesis capítulo 2 vemos el árbol de la vida en medio del huerto. Luego descubrimos un río que corre junto al árbol y produce oro y piedras de ónice. El escenario en que se encuentra todo esto es en un huerto. Y en un huerto representa las cosas naturales que Elohim creó. En un huerto podemos ver el crecimiento de las cosas creadas. Cuando llegamos a Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22, no encontramos un huerto, sino una ciudad. Una ciudad no es creada, sino edificada. En Génesis capítulo 2 vemos la creación. En Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22 descubrimos el edificio. En la ciudad también tenemos el árbol de la vida. Por tanto, la Biblia empieza y termina con vida. Además, en la ciudad encontramos un río de agua viva que sale del trono de Elohim. Esto corresponde al río que había en el huerto. Además, en Apocalipsis encontramos
las tres categorías de materiales preciosos. No en un estado natural, sino edificados como una ciudad de oro, perlas y piedras preciosas. Por consiguiente, la semilla sembrada en Génesis es la cosecha segada en Apocalipsis. El crecimiento de la semilla y el desarrollo de la cosecha se encuentran entre Génesis y Apocalipsis. Este no es nuestro concepto humano, es la revelación de la palabra divina contenida en los primeros capítulos de la Biblia y en los últimos. Al principio de la Biblia vemos un huerto y al final vemos una ciudad. Entre el huerto y la ciudad transcurre un largo proceso y se debe llevar a cabo una extensa obra. No obstante, la semilla sembrada en el huerto llega a ser la cosecha en la ciudad. Esta semilla incluye el árbol de la vida, un río y los tres materiales preciosos. En el periodo de cosecha de Apocalipsis, los materiales ya no se encuentran en un estado natural, sino que llegan a ser un edificio bien entretejido. La Nueva Jerusalén es un edificio de oro, perlas y piedras preciosas. Si leemos Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22 detenidamente, descubriremos que la Nueva Jerusalén es una montaña de oro, no un edificio de barro. Esta montaña de oro también es una ciudad de oro, de manera que el oro es el sitio, el terreno, sobre el cual se edifica la ciudad. Las piedras preciosas constituyen el muro de la Nueva Jerusalén, y en este muro cada puerta es una perla enorme. El sitio donde se alza la Nueva Jerusalén es de oro. El muro se compone de piedras preciosas y cada una de las 12 puertas es una perla. Por consiguiente, esta ciudad está hecha de los materiales preciosos que se encuentran en un estado natural en el huerto. En Génesis, las sustancias preciosas se hallan en el huerto. En Apocalipsis constituyen una ciudad. Esto no es mi interpretación. Entre Génesis y Apocalipsis tenemos Primera de Corintios. En Primera de Corintios, capítulo 3, Pablo dice que como arquitecto él puso el único fundamento, Yeshua, nuestro Mesías, el Cristo, y que todos debemos mirar cómo sobreedificamos. ¿Qué materiales usamos en la edificación de la iglesia? Pablo nos exhorta a edificar con oro, plata y piedras preciosas. Bueno, más adelante veremos la razón por la cual él sustituyó las perlas por la plata, ¿vale? Así que podemos ver que no solo la Nueva Jerusalén es edificada con oro, perlas y piedras preciosas, sino que también la iglesia en esta era debe ser edificada con oro, plata y piedras preciosas, y no con madera, heno y hojarasca, como lo veremos. El oro contrasta con la madera, la plata está en oposición al heno y las piedras preciosas a la hojarasca. Cuando vi eso, al poco tiempo de hacerme cristiano, me entusiasmé. Vi un huerto en Génesis capítulo 2, el cual había materiales preciosos. Vi una ciudad en Apocalipsis construida con esos mismos materiales. Entre Génesis y Apocalipsis vi una iglesia edificada con oro, plata y piedras preciosas. Vi que la iglesia se compone de todo el pueblo redimido y que esta composición es un edificio. ¿Quién es el oro, la plata y las piedras preciosas? Usted y yo. Nosotros, los redimidos de Elohim, somos los materiales con los que se construye el edificio espiritual de Elohim.
En los tiempos del Antiguo Testamento, Elohim también tenía un pueblo, los hijos de Israel. La persona más prominente entre ellos era el sumo sacerdote, el cual lo representaba en la presencia de Elohim. Cada vez que él entraba en la presencia de Elohim para interceder por el pueblo, tenía que llevar 2 placas en los hombros y un pectoral. En las placas de los hombros se encontraban 2 grandes piedras de ónice sobre los cuales estaban grabados los nombres de las 12 tribus de Israel. En el pectoral se encontraba un hermoso marco de oro fino e incrustadas en ese marco se hallaba 2 piedras preciosas en 4 hileras de 3 cada una, de 3 piezas cada hilera, ¿vale? Es decir, 12. Las 12 piedras del pectoral corresponden al número de 12 en la Nueva Jerusalén. El número 12 en la ciudad y en el pectoral se compone de 4 por 3. Por ejemplo, el pectoral tiene 4 hileras de 3 piedras y la ciudad tiene 4 lados con 3 puertas en cada lado, cuyo producto es 12 en el pectoral y también en la ciudad. Así que el número de las piedras engastadas en el pectoral del sumo sacerdote era el número de la Nueva Jerusalén. Además, en estas 12 piedras estaban grabados los nombres de las 12 tribus de Israel. En Apocalipsis capítulo 21 encontramos los nombres de las 12 tribus de las 12 puertas de la ciudad. Esto es muy significativo. Consideremos el significado de eso. En el Nuevo Testamento vemos una iglesia construida de oro, plata y piedras preciosas. En el Antiguo Testamento vemos al pueblo de Elohim compuesto de oro, de piedras preciosas, convertido en una entidad completa. A los ojos de Elohim, el pectoral del sumo sacerdote formaba parte de la miniatura de la Nueva Jerusalén venidera. Del mismo modo, la iglesia edificada con oro, plata y piedras preciosas también forma parte de la miniatura de la Nueva Jerusalén. En el Antiguo Testamento vemos a Israel con las 12 tribus. En el Nuevo Testamento tenemos la iglesia con los 12 apóstoles. Por consiguiente, Israel y la iglesia constituyen la Nueva Jerusalén. Los nombres de las 12 tribus de Israel se encuentran en las 12 puertas de la Nueva Jerusalén. Los nombres de los 12 apóstoles de la iglesia están sobre los 12 cimientos de la ciudad. Este edificio abarca toda la Biblia, desde el principio, con el huerto de Génesis, hasta la conclusión, con una ciudad en Apocalipsis. Entre el huerto y la ciudad se encuentran 2 pueblos, Israel y la iglesia. Tanto Israel como la iglesia tenían 12 nombres. Finalmente, todos fueron transformados en oro, plata y perlas y piedras preciosas. Por lo tanto, el huerto, la ciudad y los 2 pueblos están relacionados con las 3 categorías de materiales preciosos. En la Biblia, entre el huerto y la ciudad, existen solamente 2 pueblos, Israel y la iglesia, representado por el oro y las piedras preciosas, construido como la morada de Elohim. Pero estos 2 pueblos disfrutan también de la vida y del río. En Salmos, capítulo 36, versículo 8 al 9, se nos dice que los hijos de Israel disfrutaban la fuente de vida y el torrente de las delicias de Elohim. En Juan capítulo 6 y capítulo 7 se indica que los que constituyen la iglesia disfrutan el pan de vida
y los ríos de agua viva. Así que la Biblia no solo menciona continuamente los materiales preciosos, sino también la vida y el río que aparecen al principio y al final. ¡Wow! Esto me llena de gozo. Dice, ¿por qué se encuentran las perlas en Génesis capítulo 2 y en Apocalipsis capítulo 21 y la plata en Primera de Corintios capítulo 3? En Primera de Corintios capítulo 3 vemos la plata porque en tipología la plata representa la redención. La redención aniquila el pecado. Si no existiese el pecado, no habría necesidad de redención. En el huerto de Génesis capítulo 2 no había ningún pecado. Y por la eternidad en la Nueva Jerusalén de Apocalipsis capítulo 21, el pecado estará desterrado. El pecado entró en Génesis capítulo 3 y será completamente eliminado en Apocalipsis capítulo 20. Por consiguiente, no encontramos pecado ni en Génesis capítulo 2 ni en Apocalipsis capítulo 21. Por tanto, en estas situaciones no se necesita la redención, o sea, la plata. Allí no es necesaria la plata, la cual trae redención, sino la perla, que tiene que ver con la regeneración. La redención consiste en eliminar el pecado y la regeneración en traer la vida divina. La plata representa la redención que aparece en Génesis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 21, debido al gran problema del pecado, el cual requiere la redención. En la era actual necesitamos la plata. Con este trasfondo llegamos al tema de la transformación. Ya vimos que Elohim tiene un propósito y para cumplirlo creó al hombre como vasija que lo contuviera a él, poniendo en él un espíritu humano. El Señor Yeshua le dijo a la mujer samaritana que Elohim es espíritu y que los que desean adorarle deben adorarle en espíritu. Juan capítulo 4, versículo 24. Si hemos de adorar a Elohim, debemos usar el órgano apropiado. Por ejemplo, esto igual les pilla un poco en traspié. El episodio anterior que está subido en el canal, hemos hablado del órgano apropiado. Muy interesante, les recomiendo, por favor, para poder tener un poco más de sustancia de lo que estamos comentando, ¿vale? Simplemente este paréntesis. Por ejemplo, no podemos beber agua con nuestros oídos, lo hacemos con nuestra boca. Elohim es el agua viva. Si queremos beberlo como nuestra agua viva, debemos ejercitar nuestro espíritu para tocarlo a Él. Cuando ejercitamos nuestro espíritu para tocar a Elohim, para tocar a Elohim, el espíritu, en realidad estamos bebiendo a Elohim como el agua viva, así como se menciona en el versículo 14, en Juan capítulo 4, versículo 24 también. De manera que Elohim hizo al hombre con un espíritu para que éste se relacionara con él y lo adorara. Elohim es vida. Elohim mismo es el árbol de la vida. Cuando él se hizo carne, se reveló como vida y como el suministro de vida. Cristo es el pan de vida, como lo menciona en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35. Todo lo que comamos lo asimilará nuestro ser. Esto es muy significativo. Elohim viene a ser vida para nosotros en forma de comida. Debemos recibirlo a Él comiéndolo. Una vez en nosotros, Elohim se hace el fluir de vida dentro de nosotros. Una comida adecuada requiere algo sólido y algo líquido. Juan capítulo 6 trata del pan de vida que debemos comer. Juan capítulo 7 habla del agua viva que debemos beber. Si tenemos pan sin agua,
nos será difícil comerlo. ¿Cómo podemos digerir y asimilar nuestra comida sin agua? Necesitamos el fluir de la vida. En Génesis capítulo 2 vemos el árbol de vida que podemos comer y el río que fluye para que lo bebamos. Empezamos con la comida y seguimos con el agua. Cuando recibimos al Señor como alimento, lo tenemos también como el agua que fluye dentro de nosotros. Bueno, aquí se acabó la primera sección. Por favor, si deseáis comentar algo, que igual esto va a ser una lluvia de comentarios, podéis hacerlo con total libertad. Me apasiona, ¿vale? Me quedo atento. Días anteriores de los estudios que han dado, ahorita la estructura es ver el poder a través del oro y la plata, lo que significa, cuál es el contexto del curso para entender, porque está poderoso esto del oro y la plata, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ok, pido por favor a algún hermano que pueda contestarle al hermano Reinier, por favor, así también activa el micrófono y comparte una cosita y además esto. Gracias. No se atreve ningún hermano, tengo que señalarlo a dedo. Hermano Jorge, antes que Muy bien, valiente del Señor. Y ahí Angie, muy bien. Bueno, creo que soy yo. Sí, está muy bueno y poderoso, pero en cuanto al contexto, o sea, es hablar de lo que estamos leyendo. Es decir, en este punto, como usted lo mencionó, hermano Reinier, del oro y la plata, ¿por qué la plata no se mencionaba en Génesis o no se mencionaba antes del capítulo? Se me acaba de ir el nombre. El Apocalipsis, sí, es decir, entre Génesis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 21, la plata tiene presencia por el pecado, ¿no? ¿Eso? Sí, pero viene siendo cuando Juan la menciona en Corintios, Primera de Corintios, ¿no? Ok, sí, Pablo, el hermano Pablo lo menciona. Pablo la menciona en Corintios, pero es por la redención de los pecados. Exacto. O sea, es tremendo escuchar eso, porque no estaba construida, es verdad, los materiales en los cuales se construyó el Edén fueron los mismos utilizados para el Apocalipsis, y eso recién me doy cuenta, y es cierto, es tremendo ver eso. Bueno, todo está apuntando para la vida del Señor. Pero creo que no sé si leímos también en Estudio de Vida con Albanoni, que decía, o sea, que no sé si no se dieron cuenta que la Nueva Jerusalén no menciona que tiene el material precioso, los diamantes, uh-huh, porque no permitía los diamantes, no pasa la luz. No permite traspasar la luz porque, la luz es vida, o sea, la luz. No, la luz ahí es Cristo, o sea, ya claro, no vamos a necesitar luz porque luz es Cristo. Pero decía algo muy importante, los diamantes, no sé si te acuerdas. Claro, el hombre en el materialismo le ha dado el valor que no tiene una piedra como el diamante. O sea, entre todas las piedras preciosas que se supone que tenemos en la humanidad, el diamante es uno de los que tiene mayor valor en cuanto a monetario, dinero. Pero para la Biblia no tiene ningún valor significativo al no ser mencionada en ninguna parte para la construcción de nada. Y es ese material que le da al ser humano a las cosas innecesarias. O bueno, ya lo vemos, el maligno, ¿no? En que se ha sembrado, en que le ha sembrado el materialismo, lo que se ha convertido, pues todo realmente, lo que hemos visto que acabamos de pasar con la Navidad y en el simbolismo tal vez que tuvo en un principio, en conmemorar o tal vez simbolizar el nacimiento de Cristo, y en lo que se ha convertido en la actualidad, simplemente materialismo de todo. Pero es bonito ver cómo también en la construcción de la Nueva Jerusalén estaba todo simbolizado en las 12 piedras y cómo estaba la estructura ya hecha
de 3 hileras por 4. Y bueno, no lo había podido ver hasta, de verdad que no le había prestado atención hasta este momento. Ok, muchas gracias, hermano Jorge. Hermano Reinier, ¿responde a tu pregunta, hermano? Sí, sí, muy poderosa. Y ahorita, ¿cómo se llama el hermano Juan? ¿Es que está platicando John? Jorge. Jorge. Y voy a reforzar y edificar sobre lo que dijo del materialismo del mundo y precisamente del poco valor que tienen las piedras, el oro, la plata y piedras preciosas. Salomón lo dijo en el libro de Proverbios, la palabra de Dios que le puso, Proverbios 3, 13 y 14, dice, bienaventurado el hombre que encuentra la sabiduría y la inteligencia, porque es más que oro y plata fina, más que piedras preciosas. Con ella, es decir, con la sabiduría y la inteligencia, se puede tener todo y sin ellas no se tiene nada. Muy bueno, sí. Amén. Aleluya. La sabiduría, Cristo. Proverbios 3, 13 y 14. Así es, sí. Amén, hermano. Más que oro y plata fina, ¿eh? ¿Sí? ¿Cuánta gente se suicida hoy en día? Son multimillonarios y tienen todo el dinero del mundo, dicen, y se sienten infelices. Sí. Sí. Es verdad. Amén. Muchas gracias, hermano Reinier. ¿Alguien más que quiera comentar algo antes de continuar con la siguiente sección de la lectura? Doy 3 segunditos para que, si alguien quiere comentar, lo pueda hacer. Ok, continúo con la lectura entonces. Muchas gracias, hermanos, por participar. Qué lindo los comentarios. Me encantan porque también me sobreedifica a mí, ¿eh? Esto yo necesito de vosotros, de vosotros participar. Así que gracias. Yo me pondría a hablar muchísimo, hermanos, pero ya conocéis más o menos para dónde apuntan todos mis comentarios. Los tenéis ahí en los audios que voy compartiendo día a día en el canal Francis, la Reforma Interior. Y es mucho lo que me nutre de estos estudios, ¿vale? Así que no voy a ocupar tiempo en eso, si no sería redundar. Pero me gustan mucho vuestros aportes. Continúo. Punto 1. El título dice, hace que el hombre tenga la naturaleza divina, el oro, ¿vale? Dice, en el mensaje 11, es decir, el anterior a este, está hablando del mensaje anterior a este. Estamos en el 12. En el mensaje 11 vimos que esta corriente de agua viva produce 3 clases de materiales. El primero es el oro, el cual tipifica la naturaleza de Elohim. Todos los eruditos bíblicos están de acuerdo en afirmar que en tipología el oro representa la naturaleza divina. El oro no es una sustancia transformada, sino un elemento natural. A diferencia del oro, la perla y las piedras preciosas son materiales transformados, pues han pasado por una forma a otra. El oro es un elemento creado y nunca puede ser transformado ni alterado. Esto es significativo. El hierro o el acero pueden cambiar con el paso de los años, pero el oro permanece inmutable. Es el elemento más fuerte e inalterable. Por consiguiente, el oro es muy costoso y valioso. Por eso, en la tipología, Elohim usó el oro en representación de su naturaleza divina. La naturaleza divina fue introducida en nuestro ser. El elemento de oro nos fue añadido. Aquí tenemos 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, 1 de Corintios, unos cuantos textos bíblicos que refuerzan todo esto. Cuando usted adore a Elohim u ore a él durante cierto tiempo, se sentirá como el oro. Sentirá que resplandece, que es valioso y que tiene peso. El oro tiene mucho peso. Antes de orar de esta manera, usted estaba ligero y liviano, pero después de orar 2 horas, tendrá en su interior un elemento precioso, resplandeciente y de peso.
¿No ha tenido usted esta experiencia? Buena pregunta. Cuando ora Elohim, el Padre, o invoca el nombre del Señor Yeshua, la vida divina fluye dentro de usted produciendo oro. Ahora me gustaría hablar con las hermanas acerca de ir de compras. Supongamos que usted ora 2 horas. Después de orar, se siente preciosa y con peso. Luego van a las tiendas y se olvidan del oro interno. Si usted compra de esa manera, sentirá que su oro se esfuma y desaparece. Aunque permanece algo dentro de usted, tiene la sensación de que ha desaparecido. Por el contrario, suponga que desea ir de compra después de haber orado por 2 horas y que en su interior el oro divino no está de acuerdo. Si usted responde, amén, Señor, no iré, sentirá que el peso del oro ha aumentado dentro de usted. Si andamos continuamente en el Espíritu, sentiremos que el oro interior se incrementa constantemente. La naturaleza divina se incrementará dentro de nosotros. ¿Cuánto oro lleva usted por dentro? Tal vez algunos tengan que reconocer que tienen muy poco. Si oramos y andamos en el Espíritu, el oro interior se incrementará cada día. El fluir de la vida divina nos añadirá más naturaleza divina. Aunque fuimos hechos del polvo, la intención de Elohim es impartirnos su oro mediante el fluir de su vida. De esta manera empieza el proceso de transformación. La transformación requiere requiere que un nuevo elemento sea añadido al elemento original. Supongamos que soy una persona de tez pálida. Si usted me maquilla, eso será una decoración exterior y no una transformación interior. Si deseo cambiar verdaderamente, se me debe añadir un nuevo elemento. ¿Cómo puedo hacerse eso? Por mi alimentación. Si ingiero comida sana día tras día, pasaré por una transformación interior, un cambio metabólico en mi vida. Cuando sucede un cambio metabólico, se añaden nuevos elementos y su viejo elemento son evacuados. En esto consiste la transformación. Aquí empieza la siguiente etapa. Doy unos segunditos por si quieren alguien compartir algo y activar el micrófono con respecto a esto que hemos hablado, puede hacerlo. Hermana Angie, Wendy, perdona. Hermana Wendy. Sí, bueno, en el anterior capítulo vimos que Dios nos hizo un ser tripartito, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo, y que nuestro espíritu es un órgano para contener a Cristo, ¿no? Pues, mediante nuestro espíritu podemos recibir el Espíritu de Dios y ser uno con Él. Y ahora Cristo es nuestra vida, ¿no? Se convierte en nuestra vida cuando recibimos la vida eterna, ¿no? Como vida eterna lo recibimos, entonces Cristo es nuestra vida y ahora esta vida tiene que ser edificada, ¿no? Con oro, plata y piedras, ¿no? Preciosas. Muy bien. Sí, y esto es la transformación que nos dice, ¿no? Que en Génesis nos dio, o sea, el árbol, la vida, pero ahora esta vida tiene que ser edificada con, ¿no? Porque ahí dice, ¿no? Si edificamos con madera, hojarasca, vamos a tener más oro, dice, ¿no? Ahora que va a ser incrementado el oro, o sea, lo que Dios nos ha dado, esta vida, como hay una, no sé si está en Lucas 2, creo que, o 14, que dice que Dios nos da
dice un señor, ¿no? Un señor le da una mina, Ok. ¿no? Y esa mina, él les dice, pueden, o sea, asociarse con otros y tener, y esta mina puede producir más minas, ¿no? Entonces el Señor se va, a su siervo le da las minas, ¿no? Y nosotros somos esos siervos que Dios nos da la vida, una tipifica a la vida. Entonces el Señor vuelve y dice, los siervos oyen que su Señor volvió y le dice, Señor, tú me produjo 10 minas, y le dice, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, igual al de 5, pero al que no edificó nada, o sea, al que le dice, Señor, tú misma lo guardé en un pañuelo, ¿no? Y le dice, por tus mismas palabras te condenaré, le dice. ¿No? Entonces, cuando Dios nos da su vida, tenemos que edificarla y ver cómo sobreedificamos, dice, ¿no? Entonces, el oro, como ahí dice, es el fundamento, Cristo es el fundamento, no se puede poner otro fundamento. No. Y eso, ¿no? Que vamos a ser edificados según lo que comemos, ¿no? Y somos lo que comemos. Al anterior aprendimos, bueno, se me quedó eso, ¿no? Sí, somos sí. lo que comemos. Sí, interesante. Muchas gracias, hermana Wendy. No sé si alguien más quiere compartir algo. Doy unos segunditos para entender de qué quieren decir algo. Y si no, continúo con la lectura, ¿vale? Ok, entiendo de que nadie quiere compartir nada. Y es un punto muy interesante que acaba de tocar. Porque yo os voy a provocar, ¿vale? Y así de paso, que los provoco a algo ahora, pongo esta canción, unos minutitos nada más, así me tomo un mate, que necesito refrescar mi garganta, porque me gusta mucho leer, pero noto que me va a empezar a molestar. La provocación viene de la siguiente manera. El hermano acaba de mencionar una analogía de esta hermana que tiene su tiempo de oración y se siente, wow, espiritual. Hasta identifica los pensamientos de su esposo, lo espiritual que es la hermana. Pero resulta de que se va de compras. Y entonces nota de que, como se conecta con el cosmos, el mundo, la cosmética, lo que hay fuera, eso que tanto nos atrae, nota que empieza a perder brillo espiritual debido a que es seducida por las cosas que hay, ¿no? Es una analogía que acaba de utilizar el hermano. Y a mí me hacía mucho ruido en mi mente mientras lo iba leyendo, porque es verdad. Yo mismo vivo esa experiencia en la que estoy en mi tiempo de conexión con el Señor y me encantan las madrugadas, wow. Pero luego empieza el día de trabajo y tengo que hablar con un cliente, tengo que hablar con la obra, tengo que ir a ver un material, tengo que hablar con un proveedor. Y el oro sabe dónde se queda, ¿no? En un cajón bien escondido y sale la madera, la hojarasca, sale el desastre. Y entonces oigo a Pablo ahí diciéndome, pero espérate, hermano Francis, ¿con qué material estás edificando? Me olvidé del oro. ¿Y qué voy a bendecir? No, todo lo contrario, sale maldición de mi boca, mis intenciones, mis pensamientos, lo que desea mi alma. Y empiezo a querer tener aquello, a querer tener aquello otro. Es decir, que dentro de esa idea, notemos que cuando vamos a movernos de nuestro estado de vida espiritual, que es el Señor lo que está buscando, verdaderos adoradores. Hermano, un verdadero adorador no es el que se calienta un banco un fin de semana o el que tiene un estudio bíblico a las 5 de la mañana y luego conecta con el mundo y se olvida de lo que... No, eso no es un verdadero adorador. Un verdadero adorador es alguien que vive en el espíritu continuamente, que no lo entendemos, que no lo vivimos, que no lo hemos experimentado, no nos lo han enseñado de esta manera. Y es muy probable de que entre la ficha por primera vez, que lo hayamos oído la primera vez esta charla, pero no significa de que sigamos en esto. Es decir que estamos en donde estamos por todo lo que hemos hecho hasta este momento,
pero si podemos cambiar algunos patrones de comportamiento, que mejor, ¿no? Por lo tanto, poder pensar en esa dirección. Estoy siendo oro, es decir, está lindo, tengo el título de cristiano, de iglesia local, o realmente cuando me contacto con alguien, cuando tengo contacto con la sociedad, ¿estoy expresando a Cristo? ¿Ven a Cristo en mi vida? Cuando voy a la panadería a comprar el pan o a la verdulería, ¿ven a Cristo? ¿O ven a la bruja despeinada y en chancleta? ¿O al brujo despeinado y en chancla? Y que no tiene nada que ver con una imagen de Cristo. Todo nuestro contexto, aun cómo vestimos, aun nuestras miradas, aun nuestras palabras, están mostrando algo de manera pasiva. ¿Es Cristo? ¿Es oro? ¿O es madera, heno, hojarrasca? Os pongo la musiquita unos minutitos para que podamos meditar en eso. Si alguien quiere luego compartir algo, puede hacerlo, ¿vale? Mientras me tomo algo. La vida es de bien, unidos en ti, somos un solo latido. Tú eres la vida que fluye en el viñedo. Tu cuerpo somos, por tu sangre redimido, exhortándonos al amor sin ningún miedo. Unidos en ti, somos luz en la noche, la iglesia local, tu amor que se extiende. Unidos. Ok, pues continuamos. ¿Alguien quiere compartir algo? Puede hacerlo. Cuento hasta 3. Bendiciones, hermano. Sí, por favor, comparte. Soy yo, hermanos, Gracias, hermana Angie. y no quería decir eso, pero usted provoca a la Te aguantas. y tal cual lo que dice, pero, o sea, es preocupante porque la verdad es que es profundo esto de preguntar si, o sea, de preguntarnos a nosotros mismos y ser sinceros, ¿estamos mostrando a Cristo? ¿Están viendo a Cristo en mí? Y muchas de las respuestas es no. Bueno, hablo desde mi experiencia y es para, o sea, es para darnos cuenta que no estamos menguando, que no estamos tomando la cruz, que estamos dejando dominarnos por la carne. Y es para preocuparnos, porque realmente para expresar, para que Cristo crezca en nosotros es cargando, tomando la cruz diaria y menguando a esta naturaleza vieja, caída, para que pueda Cristo crecer, más de Él, menos de nosotros, y poder expresarlo y que los demás puedan verlo. Sí. Sí. Me pasa a mí, y mi esposa es testigo, ¿eh? Estoy concentrado haciendo unos trámites de obra, ¿sí? De cliente y demás, y estoy ahí escribiendo en el ordenador y mi ceño, es decir, mi frente, se frunce y estoy ahí concentrado, y de repente mi esposa me pregunta algo y me doy vuelta, le contesto. Y me dice, ¿pero por qué me contestás así? Me dice. Es decir, que no somos conscientes en la medida en la que estamos reflejando heno, hojarasca, madera. No somos conscientes. Y debemos reflexionar. Es decir, son estas cosas, estos pequeños detalles que marcan la diferencia. Una gran pieza de cerámica la puedo poner, pero si las que puse al costado están mal puestas, es muy linda esta pieza de cerámica, es excelente, qué bella que es, pero has hecho un trabajo fatal. Tienes oro, pero la representación de ese oro es fatal. No estás representando al oro. Llevas el oro, pero no lo representa. Es decir, reflexionar sobre esa base, asumir nuestro papel,
Porque también podemos ignorarlo. Bueno, sí, está muy lindo eso, pero me da igual. Y bueno, no estaremos expresando a Cristo. Y el tiempo de vida que tenemos es corto. Uno cree que tiene muchos años por delante y yo, mira, ya estoy tocando el medio siglo. Pero miro un poquitito para atrás y me acuerdo que tenía 21 años. Ya no los tengo, ¿eh? No los tengo, se han volado. No tengo aquella energía, fuerza e ímpetu. Ahora es diferente. Y llegará un momento en el que mi vela se apagará y habré perdido la oportunidad de representar a Cristo en la tierra. Y no pasa nada, porque el Señor habita en el tiempo. Y si no te usa a ti, hermano, descuida, despreocúpate si no te importa. Apartados de mí, nunca los conocí. Usará otro. No quiero perder la oportunidad de estar este tiempo en la tierra y de que no vean a Cristo en mí. De alguna manera tengo que enterarme, asumirlo y lograr expresar a Cristo. La recompensa vendrán de Él, no del hombre. No, ¿qué voy a esperar del hombre? Impuesto voy a esperar del hombre. Multas. Pero de Cristo, muy buen siervo, fiel y amado. En lo poco fuiste fiel, porque fue poco, ¿eh? Pero venga, sobre mucho te pondré. Ok, continúo con la lectura. Estamos en el punto 2. Hace que el hombre sea regenerado. La perla. ¿Qué representa la perla? La perla era lo que Elohim tenía en mente originalmente. Era lo que Elohim tenía en mente, sí, originalmente. Pero fue reemplazada por la plata en 1 Corintios debido a que se hizo necesaria la redención. Cuando yo era joven, no sabía a qué se refería la Biblia cuando mencionaba la perla. Pero después de pasar por muchas experiencias con el Señor, entendemos ahora el significado de la perla. Considere cómo se forma una perla. Una ostra que vive en el mar es herida por un grano de arena. La ostra segrega un jugo vital alrededor del grano de arena hasta convertirlo en perla. Cristo es la ostra que vivía en el océano de este mundo. Nosotros somos los granos de arena que lo hieren y después de herirlo, permanecemos en su herida. Su vida segrega su esencia de vida que nos envuelve en capas sucesivas. Finalmente, después de estar totalmente envuelto con esa secreción de vida, nos convertimos en una perla, como se menciona en Mateo capítulo 13, versículo 46. Esta es la experiencia de la regeneración. Originalmente éramos granitos de arena, pero nos hemos convertido en perlas por el jugo vital de Cristo que envolvió nuestro ser. Cada puerta de la Nueva Jerusalén es una perla y representa la entrada al reino de Elohim. Apocalipsis capítulo 21, versículo 21. El Señor Yeshua dijo que si no nacemos de nuevo, no podemos entrar en el reino de Elohim. En Juan capítulo 3, versículo 5, confiere a Tito capítulo 3, versículo 5, ¿vale? Todos nacimos de nuevo y podemos entrar en el reino. Además, por ser perlas, llegamos a convertirnos en la entrada misma. Después de entrar en la Nueva Jerusalén por la puerta de perla, nos encontramos en la calle de oro. Ahí en Apocalipsis capítulo 21, versículo 21. Esto significa que andamos conforme a la naturaleza divina y que la naturaleza divina llega a ser nuestro camino. ¡Aleluya! ¡Qué buena esta noticia! La regeneración es nuestra puerta y la naturaleza divina es nuestro camino. No pregunte a los demás qué debería hacer. El Señor Yeshua es su camino. Usted solo debe andar siguiendo la calle de oro, la naturaleza divina que está dentro de usted, hermano. Hermano, ¿se cortan ustedes el pelo conforme a la naturaleza divina? Hermanas,
¿Van ustedes de compras según la naturaleza divina? Y yo añadiría otra pregunta y un montón de preguntas más, pero una por aquí, por ejemplo. Hermano, papá, que tienes hijo, ¿eres un padre conforme a la naturaleza divina? Y otra más puedo añadir, por ejemplo, trabajador o empresario, ¿eres un trabajador, un empresario conforme a la naturaleza divina? ¿O están instalados en ti los patrones y comportamientos ambiciosos de este mundo? Estoy convencido de que el camino de oro nunca conduce a un cine. Cuando usted vaya en dirección al cine, se encontrará en el camino de polvo. Todos debemos andar por el camino de oro. Estar en las calles de oro consiste en tocar la naturaleza divina, la naturaleza de Elohim. He acabado este fragmento, comienza otro fragmento. Yo no sé si alguien quiere mencionar algo, puede hacerlo. Me quedo unos segunditos en silencio para que puedan activar el micrófono. Fernando, por favor, activa tu micrófono. Muchas gracias por levantar la manito. Muy atento de tu parte. Eres un profesional de estas redes, ¿eh? Qué bueno. Muchas gracias. Pues mira, yo escuchando toda esta enseñanza que estás mencionando. Bien padre, ¿no? Como decís vosotros, está bien padre. Sí, me vienen a la mente varios versículos que pues me puse a buscar ahorita, ¿no? Ajá. Que estás hablando sobre el oro y la plata, que nosotros somos el oro y la plata del Señor, y eso es totalmente cierto. De hecho, en el libro de Zacarías, capítulo 13, versículo 9, menciona el Señor, dice: y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. Esto es bien interesante porque cuando uno mina la plata y el oro, viene con muchas impurezas. Y para limpiar y purificar el oro y la plata, necesita ser pasada por fuego con una temperatura muy, muy, muy fuerte. Y entonces cuando ese metal precioso se funde, las impurezas van saliendo hacia arriba, ¿no? Yo creo que algunos de ustedes ya hayan visto ese proceso de fundir el oro y la plata. Es interesante, sí. Y las impurezas salen. Y eso es muy interesante porque el Señor nos compara con eso, ¿no? Nos ve, Él ve el tesoro precioso que somos nosotros, pero nos pasa por fuego. Sí. Y a través de ese fuego nos va sacando las impurezas. Entonces también en el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 21 y 22 menciona algo bien interesante. Me parece que es Pablo el que lo está diciendo. Dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y yo puedo asociar más o menos las tribulaciones como pasar por fuego, Sí. porque a través de tribulaciones nosotros vamos sacando todas esas impurezas y el Señor nos va perfeccionando. Y es muy interesante porque, como les digo, nos compara con este metal precioso, y también la tribulación la compara como por fuego. Entonces, a través de esas tribulaciones nos va limpiando el Señor, y a través de toda esa tribulación, dice que de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Sí. Es muy interesante. Sí. Y también en la parte de 1 de Corintios capítulo 3, versículo 13 dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Hablando de nuestras mismas obras, que nos pasa por tribulación, nos pasa representado por fuego,
y nos prueba el Señor a través de esas tribulaciones. Y como tú estás diciendo, hermano Francis, eh, nos va probando, y cuando nosotros, como tú lo estás diciendo, si vamos a algún lugar, ¿estamos realmente reflejando a Cristo? ¿O realmente estamos sacando un carácter mundano, ¿no? Un carácter, pues, como del mundo? Sí. Entonces es muy interesante todo lo que dices, porque pienso yo que tiene totalmente la coherencia en todo lo que se está diciendo, Sí, ¿no? sí. Sobre este tema. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano Fernando. Me recuerda esto que justo lo sacaste, hermano. Ayer mi hija estaba estudiando unas escrituras bíblicas y entonces me dice, papá, ¿qué? Mi hija Sara. Dice, papá, ¿qué es doquimos? Y entonces yo le explicaba, ¿no? Mira, doquimos viene de doquimión, del fuego de prueba. Y entonces le digo, mira, en las escrituras se utiliza en Primera de Pedro, ahí cuando menciona que para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual es probada por fuego, esa palabra fuego es doquimos, es un fuego de purificación, no es de destrucción, es un fuego que purifica, que pretende perfeccionar al creyente, no destruirlo. Es interesante, porque son estas experiencias de vida las que nos permiten brillar. Entonces nos ponen de manifiesto nuestra oscuridad, nuestra impureza, para que nosotros cojamos ahí en el crisol o en la hornaza el cucharón y quitemos todas esas impurezas. Pero depende de nosotros. ¿El Señor lo puede hacer en la cruz? Sí y no, porque Él es Señor y nos dio esta tarea a nosotros de limpiarnos. Es el proceso de santificación. Y santificación es apartado. Así que gracias, hermano. No sé si alguien más quiere compartir algo, puede hacerlo. Si no, continúo la lectura. Sí, yo, especialmente también en Proverbios se habla de ese, Proverbios 17:3, dice el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Amén, amén. Muy bien. Súper clavado, ¿eh? Sí. Y también lo demás de las tribulaciones, ¿para qué son? Y después que pasamos por ellas y estamos probados, ¿qué hacemos con ellas? ¿Qué propósito tenemos? Porque hay un propósito en ella, y es el cual viene en 2 de Corintios 1, 4 y 7. 1, 4 y 7 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Amén. Dios. Aleluya. Wow. Hermano Rey, el Señor me bendice con tu vida, hermano. A los hermanos que están escuchando aquí, yo simplemente quiero hacer esta nota al pie del margen. Cuando conocí al hermano Reinier, hoy hermano Reinier, hace unos 10 años atrás, no era un hermano creyente, ¿eh? Este era el de los más carnales que te puedes encontrar en el mundo, que muy ambicioso con tal de obtener dinero y demás. Y me está dejando muy bendecido al oírlo. Ya lo he escuchado en otras oportunidades, ¿eh? Pero me llena de satisfacción cómo la palabra de Cristo mora en abundancia, exhortándonos. Aleluya. Muchas gracias, hermano. Amén. Y esto es bueno. Amén. Gloria a Dios. Toca mi corazón. Sí, hermano. Es el Señor Porque es cierto, mostrando su gracia. es cierto. Toca mi corazón, es cierto, me conmueve. Me acuerdo el momento, hace como 10 años, creo que la primera vez que recibí a Cristo, de hecho, más bien lo recibí por el hermano Francis. Hace rato habló de Robert Kiyosaki. Yo me decía, ¿por qué mencionó Robert Kiyosaki? No me acordaba que de ahí fue que nos conocimos en un evento, con un máster, un webinar inmobiliario de aquel entonces, antes que estuviera todo este tema de las redes, desde aquel entonces lo tomamos. Y ahí nos conocimos. Y la verdad, qué bueno que hace testimonio, porque tal cual así es. Ha sido largo camino, ¿no? Han dado varias batallas, pero también gloria a Dios que estoy en este nuevo camino del Señor. Amén. Gracias al hermano Francis. Se me había pasado Cristo, eso. Cristo es Cristo, hermano. Gracias. Amén, amén. Y ahí está orando por las manos de él, y soy un testimonio que la verdad, fíjense el tiempo que ha pasado, por eso me había olvidado esto,
De lo de Robert Kiyosaki, hace rato me lo mencionó, se me había olvidado. ¿Por qué Robert Kiyosaki? Yo trabajo también, conozco a Darren Wick, que es un alumno de él. ¿Por qué Robert? Ya me acordé que tiene que ver con el evento que tuvimos. Sí. Y ahora que acaba de comentar esto, yo recibí el Señor, gracias por medio de los ángeles. Sigo utilizando, como hace rato se comentó, como se comentó al inicio, Dios nos utiliza, y así como instrumento, así también utilizó al hermano Francis. Amén. Aleluya. Alabado sea Cristo. Amén. Había una hermana que activó el micrófono, no logré ver quién era, así que por favor no retroceda en su acción. Por favor, hermana, comparte. Ah, ahí está, la hermana Wendy era, sí. Sí, amén, decía gloria a Dios por la vida del hermano. Gracias al Señor. Bueno, también se habló, ¿no?, de que andar en el camino de oro es andar por medio de la naturaleza divina, ¿no? O sea, andar en el Espíritu, ¿no? Guiados por el Espíritu Santo. Y cuando dice, ¿no?, el hermano Ni, dice que si usted va al cine, más o menos así dice, ¿no? Usted estaría caminando por el camino del polvo, ¿no? Esto sería la carne, ¿no? Por los deseos de la carne. Y bueno, cuando también hace rato usted comentaba, se me vino ese versículo, ¿no? Porque dice Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Wow, sí. Y bueno, Cristo nuestra vida, ¿no? Y esa vida, ¿no? O sea, Él, esa vida se va transformando en nuestro vivir cuando cada día, ¿no? Él nos va sustituyendo en acciones, ¿no? Y porque Él es el que vence en nosotros. Él es el que vence el pecado, vence los deseos, ¿no? Porque dice, no, Pablo, hacer morir las obras de la carne por el Espíritu Santo, no dice por nosotros mismos. Entonces, es nuestro vivir y Él tiene que vencer también a nosotros, ¿no? Sí. Gracias a Dios que cada día nos da gracia sobre gracia. Sí, tal cual. Muchas gracias, hermana, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, ¿eh? Así que lo entendemos, hoy día lo entendemos, ¿no? Que quería decir el hermano. Continuamos, dice, 3. Hace que el hombre sea transformado a la imagen de Cristo, las piedras preciosas. Aunque tengamos las puertas de perla y la calle de oro, aún así no tenemos un muro edificado que exprese la imagen de Elohim. El muro de la Nueva Jerusalén no es solamente una línea de separación entre lo santo y lo común, sino también un edificio que expresa la imagen de Elohim. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 2 al 3, el Elohim que está sentado en el trono tiene la apariencia del jaspe. El muro de la Nueva Jerusalén y la primera piedra del cimiento de la muralla también son de jaspe. Esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 21, versículos 18 al 19, que dice, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio claro. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero calcedonia, el cuarto esmeralda, etc. Es decir, tienen la misma apariencia que Elohim. Aunque hemos pasado por la puerta de la perla y andamos por el camino de oro, aún así anhelo ver alrededor de nosotros un muro edificado que abrace todo lo referente a Elohim y que excluya todas las cosas mundanas y que exprese la imagen de Elohim. Este muro es edificado por la transformación, como se menciona en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, que dice, mas nosotros todos, a cara descubierta, mirando
y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Señor Espíritu. Y también hay otros textos bíblicos como Romanos capítulo 12, versículo 2, que lo hemos mencionado, y Primera de Corintios capítulo 3, versículo 12. Los materiales de la muralla son piedras preciosas transformadas. Así como se menciona en Apocalipsis capítulo 21, versículo 11, versículo 18 y versículo 19 al 20. Solo quienes son transformados pueden ser juntamente edificados. ¿Dónde vienen las piedras preciosas? Una piedra preciosa es el producto de la transformación. Todas las piedras preciosas provienen de otros materiales. Algunas de ellas se formaron a partir de roca ígneas como producto de la presión y el calor. Otras se forman de roca sedimentaria por la presión y por las corrientes de agua. Todas se convirtieron en piedras preciosas. El diamante, me pone aquí Éxodo capítulo 28, versículo 18, dice, en la segunda hilera, un carbunclo, un zafiro y un diamante. El diamante se forma a partir del carbono por el calor y la presión. Bajo presión extrema e intenso calor, el carbón se convierte en diamante. Estos son los principios de la transformación de las piedras preciosas. Necesitamos fuego, el fluir del agua viva y la presión. Después de entrar por la puerta de la perla, caminamos por la calle de oro. Quizás usted piensa que anda bien con el Señor en todos los aspectos. Con relación a la puerta y a la calle, usted anda bien con Él. Mientras anda por el camino de oro, quizás no tenga ningún problema con el Señor, pero surgirán otras dificultades. Por ejemplo, siendo un hermano joven, puede aspirar a tener una esposa que sea una buena hermana. Del mismo modo, las hermanas esperan tomar por esposo a un buen hermano joven. No obstante, los casados pueden testificar que el matrimonio es un deleite y al mismo tiempo un sufrimiento. El marido es una fuente. Bueno, más de uno se habrá sonreído. ¿A qué sí? Le saqué una sonrisa, ¿no? Con la expresión. Muy bien, ya me habéis piliado. Bueno, el marido es una fuente de sufrimiento para la esposa. ¿Qué fuente de sufrimiento sos, hermano? Y la esposa es una fuente de sufrimiento para el marido. No es mi caso. Ok, bueno, es broma todo esto, ya son los chistes que hacemos entre matrimonios, ¿vale? Ok, dice, aunque usted quizás le proporcione deleite a su esposa, también le causa sufrimiento. Hacemos cuanto sea posible por complacer a nuestra esposa, pero no podemos evitar que sufran por nuestra causa. Aunque el matrimonio constituye una causa de padecimiento, no podemos ir muy lejos sin él. Nuestro matrimonio no está en nuestras manos, sino que está dominado por el soberano Señor conforme a su economía. Aparte del sufrimiento causado por el matrimonio, hay muchos sufrimientos más. Junto con el camino de oro se encuentran muchos dolores y espinas punzantes. En su cocina usted tiene muchos electrodomésticos, entre ellos tiene un horno, una estufa, es difícil cocinar adecuadamente sin estufa ni horno. En cierto sentido, la iglesia es un huerto, en otro sentido, la iglesia es un comedor y una cocina. Sin la cocina, el comedor estaría vacío. La cocina de la iglesia tiene una gran estufa con muchos compartimientos. Todos nosotros cabemos en esa estufa. Puedo testificar por experiencia propia que en la iglesia somos verdaderamente pasados por fuego a fin de que seamos transformados. Los hermanos encargados se queman continuamente el uno al otro. Los maridos queman a sus esposas y las esposas a sus maridos. Este fuego de Elohim que nos transforma. Fuimos hechos vasija de barro, aunque estas vasijas
son útiles, su manantial, el barro, no está a nivel de la Nueva Jerusalén. Perdón, dije manantial y es su material. Ya me parecía raro, leí demasiado rápido. Su material, el barro, no está al nivel de la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén no tiene ningún ladrillo, solo piedras transformadas. Necesitamos una gran presión, un intenso fuego y el fluir de la vida para poder ser transformados en piedras preciosas. ¿Lo pillas, hermano? Cuanto más presión, más fuego y más corriente experimentamos, más preciosos llegamos a ser. Es totalmente contraintuitivo lo que estamos leyendo, lo que estamos oyendo. Porque nuestros hermanos creen que deben estar en una nube flotando, que no tienen que tener ningún problema. Y si no estás en colisión contra las huestes espirituales de maldad, estás en colusión. Ok, se ha acabado el punto y he añadido unas cuantas cositas solo porque me venían a la mente, ¿vale? Antes de entrar en el punto 4, ¿algún hermano quiere mencionar algo? Nos queda poquito para acabar, he hecho una triba, nos queda muy poquito para acabar. Todavía tenemos un poquito más de tiempo, pero no quiero ocupar más tiempo del debido, ¿vale? Así que me espero 3 segundos, si no, continúo la lectura. Ok, punto 4, para la edificación de los redimidos de Elohim. Pablo nos exhortó a edificar la iglesia en la debida forma. La mayor parte de la obra que se lleva a cabo entre los cristianos no es de oro, ni de plata, ni de perlas, ni de piedras preciosas, sino madera, de heno y hojarasca. Mientras el oro en tipología representa la naturaleza divina, la madera representa nuestra naturaleza humana. Por tanto, la madera es lo opuesto al oro. Nos gusta decir que todos somos humanos, especialmente cuando cometemos errores. Sin embargo, no debemos tomar nuestra humanidad como pretexto. Nuestra humanidad debe ser una humanidad resucitada, pues la humanidad natural no está calificada para edificar la iglesia de Elohim. La edificación de la iglesia requiere una humanidad transformada y no una humanidad de madera. El heno está en contraste con la plata. La Biblia nos dice que toda carne es como heno, en Isaías capítulo 40, versículo 6, y Primera de Pedro capítulo 1, versículo 24. El heno representa la gente que se ha hecho carne. El heno no es tan sólido como la madera, es débil y frágil. De modo que el heno representa la naturaleza caída del hombre. El último aspecto que Pablo menciona en 1 Corintios capítulo 3, versículo 12, es la hojarasca. La hojarasca es el tallo que queda después de ser trillado el grano de una cosecha. La hojarasca, que proviene del suelo, es opuesto a la piedra preciosa, la cual es una sustancia transformada. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 12, se presenta un vívido contraste. La madera es un árbol sin fruto y la hojarasca es un cultivo sin grano. No debemos ser madera ni hojarasca, materiales que serán quemados y que son inútiles para la edificación de la iglesia de Elohim. Para edificar la morada del Señor necesitamos el oro divino, la perla regenerada y las piedras preciosas transformadas. Cuantos más materiales preciosos tengamos, más fácilmente podremos ser edificados espontáneamente. Si experimentamos el oro, la perla y las piedras preciosas, no solo seremos los materiales preciosos, sino también un edificio entretejido que constituye la morada de Elohim en nuestro espíritu. Y voy a leer Efesios capítulo 2, versículo 22, que dice: en quien vosotros también sois
juntamente edificados para morada de Elohim en el Espíritu. Por consiguiente, la transformación es indispensable para el edificio de Elohim. Debemos orar acerca de estos asuntos y tener comunión al respecto para que el Señor nos introduzca a todos en la realidad de la transformación por causa de su edificio. Fin del capítulo, hermanos. Pongo una musiquita, así alguien quiere decir algo, lo puede hacer, ¿vale? Una fe que crecía sin una melodía, sin un eco que me recordara tu bondad. Pero escuché el llamado de la familia, una voz que me decía: no estás solo, ven. Y entendí que mi andar no es una utopía, que en el cuerpo de Cristo la vida es de bien. Unidos en ti somos un solo latido, tú eres la vida que fluye en el viñedo. Tu cuerpo somos, por tu sangre redimidos, exhortándonos al amor sin ningún miedo. Unidos en ti, somos luz en la noche, la iglesia local, tu amor que se extiende. Unidos en ti, el río que fluye, el torrente. Una voz que al mundo tu salvación le entiende. Hermano Jorge. Sí, hermano, por favor. Bueno, hermano, muy edificante y reflexivo, porque para conseguir ser material para la edificación de la casa de Cristo es tomar lo que Él nos llamó constantemente, ¿no? Nuestro madero, nuestra cruz. Es derrumbar todo lo que nosotros tenemos por comodidad, o en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo diariamente. ¿Qué estamos haciendo para que la casa de Cristo, o para que Dios al menos tenga compasión de nosotros y nos pueda ver como parte de su Hijo? Es allí a donde están esos materiales, en qué materiales estamos edificando realmente. Esa es la reflexión, creo que, de todo lo que hemos leído el día de hoy. ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué estamos sacrificando cada día? ¿Qué estamos dejando atrás? Y es que estamos siendo material útil para los demás. Sí. Muchas gracias, hermano Jorge. Bueno, si alguien más quiere compartir algo, puede hacerlo con total libertad. Si no, nos vamos a despedir, ¿vale? Como ya hemos acabado, por lo general tomamos el tiempo de 2 horas o capítulo completo. Y hemos hecho el capítulo completo, lo hemos acabado 26 minutos antes, así que es una bendición para que podáis ir a descansar los que estáis del otro lado del charco, como dice mi hermano Jorge, y los que estamos de este otro lado podamos tener un tiempito de tomarnos un café quizás y prepararnos para el trabajo, ¿no? Que tenemos la tarea de brillar, de utilizar el oro, ser oro mientras vamos al trabajo, mientras vamos en el bus, en el metro, en las compras, en nuestra interacción. A ver qué tal nos va hoy, ¿vale? Así que unos segunditos por si alguien más quiere compartir algo. Rey. Estamos edificando lo que el hermano dijo. Sí, gracias. Tal cual, sobre qué material estamos construyendo. Y ahí va, Mateo 7, 24, 25. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Amén. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Amén. Amén.
Amén. Muchas gracias, hermano Reinier. Bendiciones. Ok. Amén. Saludos, hermanos. Bendiciones, hermano Mi- Luis. Amén. Es mi primera vez en este estudio y pues me he sentido edificado, escuchando a los hermanos, teniendo comunión con los hermanos, en la comunión del Espíritu, en la que estamos, así sea Dios, ah, llevando a cada uno hacia adelante en la edificación de la casa. Como conclusión, yo veo ha sido una buena lectura y realmente todo vuelve al centro del propósito de Dios, que es establecer su morada en nosotros como casa espiritual, el misterio que es todo oculto por los siglos y edades, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y es lo que quiere el Señor, edificarnos como casa espiritual, tanto individualmente como un cuerpo de muchos miembros. Y pues nos repite lo mismo esta palabra, ¿no? Todo empieza esta transformación con la naturaleza de Dios en nosotros, naciendo del Espíritu. Y después esa vida tiene que manifestarse. Y no se manifiesta si no es con fuego. Ese oro, esa naturaleza divina no se manifiesta si no es con las pruebas. Si no muere el grano de trigo, no llevará vida. Creo que es algo que muchos aprendimos en las lecturas del hermano Watchman Nee en algún momento, pues sobre todo en la palabra, que si no aplica la cruz en nosotros no puede haber la vida. Si no estamos muertos juntamente con Cristo, tampoco seremos semejantes a Él en su resurrección. Amén. Sí, hermanos, es lo mismo de un todo en toda la palabra. Me gozo en eso. Como Dios nos instruye y nos edifica. Amén, amén. Amén, hermanos. Me alegra mucho estar entre ustedes en diferentes lugares y es lo que nos hace la Iglesia Universal del Señor. Amén. Amén, hermanos. Saludos a todos. Amén. Muchas Este es el gracias, hermano clásico. Luis. Hermano, nada más como que ahorita, como comenta el hermano Luis, dice, ¿cómo estamos aquí de diferentes lados? Ahora sí que somos discípulos de todas las naciones. Mateo 28, creo que es 19, ir a ser discípulos por todas las naciones. Aquí estamos, evangelistas, para ser esos discípulos. Amén, amén. Amén. Muchas gracias. Ok, ¿alguien más quiere compartir algo? ¿Puede hacerlo? Hermana Sí, Wendy. Sí. Que el Señor quebrante a nuestro hombre interior, ¿no? Y que saque todo lo perverso que hay en nosotros, ¿no? Para que podamos ver, no, Él es la luz y Él es el único el que nos va a revelar lo malo, lo perverso que hay en el hombre y podamos ser esa tierra fértil donde se produce, ¿no? Para que Dios recoja la cosecha. Amén. Y gracias a ustedes, hermanos, que han dispuesto su tiempo para estar aquí. No edificamos, ¿no? Y que Dios abra el entendimiento. Amén. Muchas gracias. Ok, ¿alguien más quiere compartir algo para despedirnos? Ok, Señor, te agradezco. Yo en primer lugar, Señor, que tú nos permites reunirnos. Y esto, Señor, también gracias porque los hermanos disponen del tiempo, Señor, que ellos pueden estar haciendo otra cosa. Y sin embargo, Señor, lo comparten con nosotros para poder edificarnos mutuamente. Muchas gracias por sus vidas, Señor.
Ruego el descanso sobre ellos, Señor, que puedan descansar en esta madrugada que les toca. Y también a los hermanos que estamos aquí, Señor, empezando el día. Tu bendición sobre nuestras tareas, Señor. Y que puedas ser expresado. Te doy gracias por esta administración que nos has dado, cómo nos has mostrado nuestra situación y quizás aquellas cosas que podemos hacer que están a nuestro alcance y disponen nada más de nuestra voluntad. Ayúdanos, Señor. Sin ti nada podemos hacer. En tu nombre oramos, Yeshua. Padre, en el nombre de tu Hijo, Yeshua, te lo pido. Amén. Bendiciones, hermano. Muy buenas noches. Amén. Buena madrugada. Bendiciones. Bendiciones, hermana Carolina. Bendiciones, Wendy. Bendiciones. Bendiciones, hermano Luis, Jorge, Fernando. Bendiciones, Rey. Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Señor les bendiga. Amén. Gloria al Señor. Gracias. Aleluya. Alabado sea el Señor. Saludos a Cristo. Bendiciones. Bendecido día. Si quieres participar de estas reuniones, contáctame al WhatsApp. Te dejo los datos de contacto en la caja de descripción de este video. Y si aún no eres parte del canal, suscríbete ahora mismo. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, compártelo con otros. Activa la campanita, así podrás estar enterado de los nuevos videos que iremos subiendo. Bendición, te deseo. El resto depende de ti.